¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Nos reencontramos para hablar de otros temas que nos parecen necesarios y pertinentes más allá de la contingencia. Y por eso les quiero presentar Los sesgos del algoritmo. Es la última publicación de La Pollera, esta editorial que siempre destacamos porque nos invita a partir de los avances de la ciencia o también de las crisis climáticas y un sinfín de otros temas a profundizar. Y en este caso vamos a hablar de inteligencia artificial, pero no de cómo regularla, de cómo convivir o de cuáles son los avances, sino de la ética, pero sobre todo de cómo hacerla más inclusiva. Para eso tenemos la comunicación con Gabriela Arriagada, es quien está detrás de este libro. Así que, Gabriela, ya te saludamos y te vemos. Filósofa, pero que además en el último tiempo te has dedicado a estudiar precisamente los impactos sociales en un sinfín de áreas, y sin duda que la tecnología lo tiene por esencia. Gabriela, ¿cómo fue el camino para empezar a indagar en lo que está súper presente? Nadie lo puede hoy poner en duda, la inteligencia artificial, esta capacidad además de aprender, pero en esa capacidad de aprender que tiene esta tecnología hay sesgos, y esos sesgos pueden generar situaciones muy complejas, que es un poco con lo que tú abres el debate en relación a este tema. Sí, hola, ¿Qué muchas tal? gracias a todos los que están escuchando. Mira, en realidad el tema de los sesgos a mí me interesó desde un principio, más o menos desde el año 2016, cuando recién explotó el tema, debido a grandes problemas que hubieron en diferentes partes del mundo. Particularmente yo creo que todos han escuchado hablar del caso de Cambridge Analytica, cuando esta compañía empezó a intervenir Facebook en su momento para influenciar elecciones presidenciales en Estados Unidos y las elecciones del Brexit en Reino Unido. Y esto partió con un tema de los datos, cómo los algoritmos estaban detrás de muchas de estas situaciones que tenían un alto impacto social. Y obviamente a mí me interesó el tema, siempre he estudiado ética, como tú bien dijiste, soy filósofa, entonces era un tema que a mí me interesaba mucho. Y a medida que fui profundizando en el tema de los sesgos y la discriminación en inteligencia artificial, me fui encontrando con un nicho maravilloso al mismo tiempo, precisamente porque es un mundo que tenemos que explorar. Como la inteligencia artificial avanza tanto, siempre encontramos algo nuevo de qué hacernos cargo. Entonces creo que internalizarse en el tema de los sesgos y cómo los sesgos sociales, cómo los sesgos que tenemos en nuestro día a día pueden afectar la tecnología, me parece que es fascinante, y a eso es lo que finalmente decidí abocarme en mi investigación. Sí, y tú ya, por ejemplo, ahí voy a ir a la página 32 donde tú hablas de los conocimientos de Donna Haraway, en esta idea, y también de Sandra Hardwick, de criticar este ideal de que cualquier tipo de investigación es como neutra. Y tú dices, y ya ahí, por ejemplo, en el caso de ellas, al ser mujeres, decían, ojo, todo esto está determinado igual por un contexto social, por intereses, y de alguna forma hay muchos ejemplos de lo que ocurre con la inteligencia artificial y con esos sesgos, y tú das cuenta de casos mucho más específicos, por ejemplo, donde se podía ver sesgos raciales, sesgos de varias índoles, en, por ejemplo, la reincidencia en algunos temas que se tomaron en Estados Unidos. Entonces, cuéntanos cómo esos casos empezaron, como imagino, a rondar y a darte cuenta que aquí había algo bastante peligroso, ¿no? Que puede ser que lo que ya tenemos naturalmente como sociedad se exacerbe todavía más en el uso de la tecnología y en específico de la inteligencia artificial. Sí, yo creo que es súper bueno contextualizar también por qué de alguna manera yo incluyo el tema de los feminismos, para contextualizar la misma creación de la inteligencia artificial. Cuando ocurrieron estos casos, como el caso de Compass, que es al que tú te refieres en Estados Unidos, que fue utilizar un algoritmo para predecir el riesgo de reincidencia de personas que habían sido detenidas. Es decir, estábamos tratando de predecir si es que esa persona iba a ser capaz de cometer un crimen o no, Ujú. ¿ya? Y entonces es desde ahí que primero empezamos a cuestionarnos, ¿es posible predecir algo así? Claro. Es decir, ¿es algo que debiésemos hacer? Pero al mismo tiempo es interesante entender cómo desde los feminismos nos podemos hacer preguntas clave para prevenir ese impacto y esas como consecuencias indeseadas, porque precisamente lo que nos dicen desde el feminismo de la ciencia y el feminismo de los datos es que no podemos entender los datos simplemente como cuestiones neutras. Son Mm. cuestiones que tienen valores, que están arraigadas en nuestra sociedad y que reflejan muchas veces
precisamente los intereses de grandes compañías, de los mismos desarrolladores. Entonces es muy importante entender qué es lo que está detrás y creo que todo el marco conceptual del feminismo lo único que hace es apelar a que no nos olvidemos que el conocimiento científico viene de personas, viene de personas que trabajan, que sienten, que existen en una realidad y que por lo tanto tenemos que bajar un poco las expectativas que tenemos con el desarrollo tecnológico Sí. para poder crear cosas mucho más inclusivas. Sí, Gabriela, tú dices personas que sienten, que tienen contexto, y eso está presente también en este libro, en tu vivencia. Tú cuentas en las primeras páginas lo importante que fue para ti un diagnóstico claro, lo que significa la neurodiversidad, lo que significa también la diversidad sexual. ¿Por qué quisiste también incorporar tu propia sensaciones, situaciones que tuviste que vivir para hablar de estos temas? Yo creo que es precisamente por el mensaje de fondo, que en realidad por mucho tiempo hemos tenido pretensiones de que nuestro desarrollo como sociedad, tanto tecnológico como científico, tiene que ser objetivo, tiene que ser neutral, tiene que Mm. ser simplemente resultado. Y nos hemos olvidado un poco de quiénes somos, quiénes estamos detrás, que somos personas, que para poder realmente atender a las necesidades que tenemos como sociedad, tenemos que entender todas esas necesidades en primera persona, en una narrativa que nos permita decir, esta es mi percepción del mundo, esto es lo que yo sufro todos los días, esta es mi manera de ver el mundo y cómo eso puede facilitarnos si es que la integramos a un diseño inclusivo para encontrar soluciones que efectivamente van a responder a los problemas reales que tenemos como sociedad y no a los problemas que quizás creemos que tenemos que Mm. resolver. El mismo ejemplo de tratar de predecir todo, tratar de clasificar todo. Muchas veces la tecnología no es necesariamente la solución. La tecnología la tenemos que entender diseñada con el propósito de servir a las personas. Y para Mm. eso tenemos que entender que primero tenemos que saber quiénes somos y qué necesitamos. Entonces a mí me pareció muy importante poder narrar esto y decir quién soy, cuál es mi historia, por qué yo me relaciono con estos sesgos, por qué creo que es algo que es importante y no olvidar que justamente son esas experiencias personales también las que hacen mejor ciencia, las que nos hacen tener mejores investigaciones precisamente porque prestamos atención a aquello que queremos solucionar y que en este caso tiene que ver con un impacto social. Y para mí, hacer investigación no puedo separarlo de quién soy, precisamente Exacto. porque mis intereses y mis valores están en todo aquello que yo quiero conocer y me pareció muy importante también divulgarlo de esa manera. Sí, me parece muy valioso, muy valiente también que lo haga. Es bien llamativo porque tú en las primeras páginas te sitúas desde ahí, pero tal vez la pregunta es, ¿cuán ausentes están estos temas precisamente del debate, de la legislación? Sabemos que la Unión Europea está dando pasos importantes para poder regularla. Hay casos aquí, bueno, hay una situación en un colegio, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial precisamente para hacer un daño, pero tuvo que entrar la justicia porque el propio colegio no tuvo las herramientas. Entonces, hay tantos casos, tanta evidencia que tú también la constatas, pero tú dices, no está esa otra discusión que habla de ética, que habla de inclusión y como que está ausente. Solo vemos cómo regularla, cuáles son un poco las facilidades o cómo está avanzando, pero estos otros aspectos que son clave y son fundamentales no están, no los tenemos tan presentes en este debate. Sí, yo creo que por mucho tiempo se ha trivializado la ética. La ética se convirtió en el ámbito académico como esta cosa que nos viene a interrumpir o a decir Claro. que no tenemos O a que hacer, limitar, entre comillas. a limitar la innovación. Desde la perspectiva social se ha, por así decirlo, chacreado en el buen chileno mucho el tema de la ética porque se asocia a que, claro, cuando alguien cometía algún crimen de cuello y corbata, lo mandaban a hacer un cursito de ética. Exacto. Entonces tenemos esta percepción de que la ética no sirve para nada. Y la verdad es que yo creo que en parte, y hay que hacer un mea culpa, ha sido porque tampoco hemos tenido instancias de difusión precisamente como lo que yo busco con este libro, que es acercar la reflexión ética a cuestiones que nos tienen que importar a todos. Mm. Entonces creo que hay un trabajo muy importante en reivindicar el rol que tiene la ética en la sociedad para formarnos como ciudadanos, para que no dependamos de un marco legislativo que siempre es lento, de un marco jurídico que no es perfecto, y que entonces podamos tomar rienda nosotros mismos sobre qué sociedad queremos crear.
Entonces creo que la educación cívica, la educación ética profesional es súper importante y creo que también es nuestra labor desde la academia poder acercar estos temas y poder ponerlos en la mesa como algo que necesitamos como chilenos transversalmente. Absolutamente. Y los sesgos del algoritmo, tu libro de la editorial La Pollera, sin duda que contribuye a ese debate, es un insumo importantísimo, así que te quiero agradecer también el tiempo, Gabriela, y este como pequeño anticipo, ¿no? De lo que está expresado con mucha profundidad en este trabajo. Así que muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, que esté muy bien. Que estés muy bien. Acá están temas interesantes, temas necesarios que también estamos abordando en este espacio, como qué pasa con la ética, qué pasa con la inclusión, qué pasa con esos temas que están bastante ausentes en el debate de la inteligencia artificial, de los avances de la tecnología, y de alguna manera que hay una exploración muy pertinente que hace Gabriela Arriagada y que los invito obviamente a conocer y a leer este libro en especial. Muchas gracias, que estén muy bien, nos vemos.